poder seguir apoyando al sector turístico en diferentes temas de capacitación. Les deseo lo mejor a todos el día de hoy. Trabajando con nosotros el licenciado Héctor Alberto Cruz. Él tiene una licenciatura en hotelería, turismo y gastronomía por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Asimismo, pues él tiene mucha experiencia, tiene muchos años de estar trabajando con el sector turístico, capacitando a empresas en las áreas de administración, servicio al cliente, desarrollo de turismo, cultura turística, sostenibilidad y responsabilidad social. Ha trabajado en la implementación de procesos de gestión de la calidad en el sector turístico. Es catedrático para el Centro de Turismo del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP y forma parte del equipo de auditores externos del sello Q del INGUAT. Él va a estar trabajando con nosotros el tema de medidas de prevención y protocolo ante el COVID-19. Muchas gracias, les doy la bienvenida. Yo espero, la última instrucción es que podamos apagar el micrófono y la cámara también, por favor, porque así le damos lugar al instructor de podernos mostrar todo lo que él tiene preparado para la hora que vamos a estar trabajando el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Oliver, por tu apoyo. Pues le dejo la palabra ahí al licenciado Héctor Alberto Cruz, por favor. Gracias, licenciado Álvarez, muy amable. Muy buenos días a todos los participantes que se están uniendo el día de hoy a estas iniciativas que ha tenido el INGUAT para darle continuidad precisamente a estos temas que nos interesan al sector turístico, ¿verdad? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Quiero hacer realmente dinámico esto. Entonces, he creado un link que les voy a mandar a todos. En este link, ustedes van a poder ingresar y van a poder formular las preguntas. Para que podamos avanzar en la presentación, me gustaría que ustedes ingresaran a este link que acabo de enviar. Allí pueden formular las preguntas que ustedes necesiten saber al final. Si dentro de las preguntas existe alguna que ya puso un participante, ustedes pueden darle un like. Hay una manita a la cual le pueden dar un like. Entonces, obviamente, al finalizar, las preguntas que tengan mayor like son las que vamos a contestar por el tema tiempo, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros avanzar en la proyección de la presentación, etcétera, obviamente vamos a poder ingresar y formular nuestra pregunta, ¿verdad? Entonces ya al finalizar, con muchísimo gusto vamos a responder aquellas preguntas que tengan mayores likes. Entonces, en estos momentos voy a proyectar la presentación. Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a traer una presentación sobre medidas de prevención y protección ante el COVID-19 para colaboradores de empresas turísticas, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a tener un poco más de información acerca de estos procedimientos que nos importan al sector turístico, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Siempre me gusta, pues, obviamente, iniciar con un poco de historia con respecto a los temas, ¿verdad?, que se están proyectando. Entonces, como primer punto vamos a hablar de generalidades, ¿verdad? Sabemos que pues obviamente en diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China, ¿verdad? El cual obviamente se afirmó llegar a afectar a más de 60 personas en 20 países. Los síntomas parecen que tenemos el COVID. También es conocida como una enfermedad por coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por un virus llamado SARS-CoV-2. Este produce síntomas similares a los de una gripe normal, entre los que incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza obviamente por producir alguna neumonía, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico, que conduce precisamente a cerca del 3.75 de los infectados a la muerte que cada día se están dando, ¿verdad? En
este caso, pues podríamos decir que al día de ayer, 17 de mayo, los casos activos ascendieron a 1.737. Estos casos, de 35 personas han fallecido y 138 personas están recuperadas, ¿verdad? Y tenemos un total contabilizado de casos de 1.912 al día de ayer. Todas las empresas turísticas en Guatemala siempre van a tener que mantenerse actualizadas e informados sobre disposiciones o toda la documentación importante emitida por las entidades de gobierno e instituciones públicas sobre las medidas a tomar frente al COVID. Estas instituciones son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y también el Instituto Guatemalteco de Seguridad. En estos momentos voy a dar inicio a la parte de promover medidas de higiene y distanciamiento social entre colaboradores y clientes. Siempre es importante el lavado frecuente de manos y uso de geles antisépticos para manos. Hay que mantener siempre las buenas prácticas de higiene respiratoria al toser o estornudar. Sabemos que obviamente nos han enseñado que la forma correcta de estornudar es utilizando la flexura del codo, o bien, si en dado caso tenemos acceso a pañuelos desechables, deberán estos depositarse de inmediato en contenedores adecuados. Debemos de evitar siempre el contacto persona a persona. Apretones de mano, abrazos o besos, ahorita por el momento pues está prohibido. Sabemos que es un poco difícil para nosotros los latinos esta parte porque estamos muy acostumbrados al mediante transporte público. Licenciado Héctor, disculpe. Adelante. Licenciado Héctor, disculpe. Estamos perdiendo mucho la señal, pero no sabemos si es la suya o es desde la plataforma de Inweb. Quizá lo perdemos un minuto. No les sabría decir gracias. Tengo, digamos, De todas maneras. doy clases, ¿verdad? Con esta plataforma y la verdad nunca he tenido problema. Tengo un internet bastante amplio, entonces no sé si realmente sea la plataforma como tal, no les sabría indicar, ¿verdad? Muy bien, en este momento escuchamos súper bien y continuemos, por favor. Muchas gracias. Estas medidas que nosotros estaremos, perdón, es que igual manera sí siento que, perdón a todos, pero la presentación sí está un poco lenta, también se está pasando un poco lenta. No sé si logran ver la presentación. Sí se ve la presentación, licenciado. Solo al parecer sí está teniendo un poco de problemas con su señal. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a continuar. Estas medidas pueden promoverse a través de pósters o carteles informativos, charlas con los colaboradores o mediante medios electrónicos. Por ejemplo, la intranet, en el caso de que las empresas que cuenten con una intranet, allí ustedes pueden estar publicando información con todas las medidas que se están realizando. Del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, o bien alguna infografía que ustedes puedan obtener de aquellas entidades que están obviamente en constante información con este coronavirus. En este caso puede ser también la Organización Mundial de la Salud o el ICS. O sin embargo, ustedes también podrían crear protocolos pues, internos sobre esta infografía. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿verdad? De pósters o carteles que ustedes pudieran tener sobre el coronavirus. Lo importante acá cabe resaltar que debemos de poner siempre los síntomas, cuáles son las formas de contagio y cuáles son aquellas medidas preventivas para prevenir el contagio de el virus. Asimismo, debemos de colocar señalética especial ahora, como el uso obligatorio de mascarillas y guantes, siempre y cuando las operaciones se requieran, ¿verdad?
Por ejemplo, en el área de producción de alimentos es importante tener el uso obligatorio de mascarillas y guantes, ¿verdad? Y también en algunas otras áreas, pero esto lo van a evaluar de alguna manera las entidades y nosotros tenemos que estar en constante monitoreo sobre los cambios que se van realizando. Como empresarios del sector turístico deben ustedes asegurarse que todos los colaboradores tengan de manera permanente acceso a facilidades para el correcto lavado y secado de manos, incluidos los dispensadores de gel antibacterial y pediluvios. Si actualmente ustedes cuentan en algunas áreas con, por ejemplo, dispensadores de gel antibacterial, ahora lo van a tener que duplicar o triplicar en todas las áreas, tanto en las áreas de uso de clientes como las áreas de colaboradores. En todos los turnos siempre es importante tener a una persona encargada que tome el control de temperatura y no solo a la entrada del mismo, sino a la salida, e incluso yo recomendaría en un intermedio del turno del colaborador. Recordemos que el coronavirus, pues obviamente cuando una persona está infectada es evolutiva la enfermedad. Entonces, como pueden ustedes recibir a un colaborador con una temperatura normal, podría cambiar su temperatura al finalizar del turno o obviamente al intermedio de su turno. Es importante saber también que, por ejemplo, hay algunas condiciones que obviamente nos aumentan la temperatura, sobre todo las mujeres tienden de alguna manera a que la temperatura suba algunos grados para que nosotros pues también sepamos o consultemos con algún doctor que nos dé pues esa información para de alguna manera no equivocarnos tampoco o alarmarnos. Ahora vamos a enfocarnos en la limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones y equipos. No quiero tanto redundar en cómo limpiar las áreas, etcétera, porque obviamente la razón de ser de este webinar es enfocarnos realmente en aquellas medidas de protección para nuestros colaboradores al momento en que logremos regresar, obviamente, a nuestro trabajo. Ustedes como empresarios para la limpieza y desinfección de áreas en empresas turísticas, dícese hoteles, restaurantes, turoperadoras, empresas de transporte e incluso aerolíneas, el empleador deberá de proporcionar el correcto uso de equipo de protección personal, en sus siglas EPP, a sus colaboradores. En las fotos podemos ver mascarillas, podemos ver caretas de policarbonato y podemos ver guantes. Existe el Acuerdo Gubernativo 229-2014, que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. En el capítulo 1 nos habla sobre el equipo de protección personal, específicamente en el artículo 230. Los equipos de protección personal son todos aquellos equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan, y quiero recalcar esta parte, amenazar su salud o seguridad, así como cualquier otro complemento o accesorio destinado a tal fin. Quedan excluidos pues, obviamente los que dice el inciso, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros sepamos que sí existe de alguna manera un acuerdo gubernativo que tenemos que poner en práctica nosotros como empresarios del sector turismo y sobre todo estar anuentes de que obviamente nuestra misión como empresarios es preservar la salud y la seguridad de nuestros colaboradores. Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, los colaboradores o cualquier tarea en general, los colaboradores utilizarán equipo de protección personal adecuado, dependiendo del nivel de riesgo que cada uno considere en cada situación. Y estos se van a desechar de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. El ICS publicó en su página el 12 de mayo del 2020, si se dan cuenta, una ficha que dice el equipo de protección personal según el nivel de riesgo. Es importante que nosotros podamos ver esta ficha técnica que nos está dando el ICS para que nosotros podamos medir el nivel de riesgo, el personal en riesgo y cuál es el equipo de protección personal recomendado para ciertas tareas.
Obviamente esto está en forma general. Sabemos que en el sector turismo tenemos obviamente diferentes tareas, como son por ejemplo el área de ama de llaves, son las camareras, el área de áreas públicas, tenemos también en transportes a los choferes, a los guías de turismo, tenemos también en los restaurantes a los cocineros, a los chefs, tenemos al personal de servicio, que son los meseros, ¿verdad? Entonces, obviamente, a partir de ahora, cada uno tendrá que optar por un equipo de protección personal, sobre todo poner énfasis en aquellos trabajadores que van a tener contacto directo con otros colaboradores y con los clientes, huéspedes, comensales, etc. Les estoy proyectando, obviamente, una técnica del correcto lavado de manos. Aquí son algunos pasos, sin embargo, obviamente, recordemos que antes del paso 1 debemos de humedecer las manos, ¿verdad? Posteriormente hay que tener un contacto palma contra palma, luego entre los dedos, ambos pulgares, torso de las manos e incluir las muñecas. Posteriormente, enjuagamos las manos, las secamos con papel y posteriormente disponemos a agregarle gel antibacterial, ¿verdad? Para que obviamente estemos seguros de que estamos haciendo el correcto lavado de manos. Recomiendan que aproximadamente entre 20 o 30 segundos deberíamos de estar haciendo todo este procedimiento. Es importante colocar también ahora este tipo de infografía en baños no solo de colaboradores, sino también en baños y en algunas habitaciones para el caso de los hoteles o infografía en restaurantes. El uso correcto de las mascarillas. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor, con el doctor Álvarez, es internista y es internista y neumólogo del Hospital Roosevelt. Él, pues obviamente muy amablemente me mandó esta información de cómo debemos de colocarnos las mascarillas. Definitivamente hay diferentes tipos de mascarillas. Las más comunes son las de propileno y las llamadas N95. Hay una variación de la N95 que es la KN95 y esta pues es elaborada en China, por eso su variación. Entonces debemos de saber diferenciar también de la procedencia de las mascarillas para obviamente la durabilidad de las mismas. No va a durar una N95, una KN95 no va a tener la misma durabilidad que una N95. Eso sí lo tenemos que tener en cuenta, ¿va? Asimismo, las mascarillas de polipropileno. ¿Cómo me pongo una mascarilla? El doctor recomienda primero lavarse las manos con agua y jabón o bien gel antibacterial. Debemos de colocar la pita o elástico de la parte inferior de la mascarilla en la nuca. Posteriormente debemos colocar la pita o elástico de la parte superior de la mascarilla en la coronilla. Debemos siempre de ajustar la mascarilla en la nariz y mandíbula. Una vez puesta, hay que volver a lavarse las manos con agua y jabón o gel. No debemos de tocar con las manos la parte externa de la mascarilla porque es la que va a estar en contacto obviamente con el ambiente y es la que se va a contaminar. Es importante también que para que la mascarilla funcione, la mascarilla debe sellar un 100%. No funciona si tienen barba. Los hombres deben de afeitarse la barba para que la mascarilla selle en su totalidad. Ponerse los lentes luego de colocar la mascarilla. Los lentes van por encima de la mascarilla. En el caso de las personas que usamos lentes, este es el correcto procedimiento. Sin embargo, para aquellos que van a utilizar, por ejemplo, lentes o gafas industriales, es importante que coloquen después sus lentes. Debemos de colocar ambos elásticos. La mascarilla no sella únicamente con el elástico. Si una gorra en el caso de aquellos que requieran, según su estándar por el uniforme, de no debemos quitar una mascarilla. Los tenemos
la parte de la mascarilla con la parte exterior, y una vez desprendida por la parte interna y la coloca en y no volver a lavarnos con agua y jabón y gel antibacterial. Vamos a ver un video demostrativo rápidamente para que lo podamos apreciar de mejor manera. ¿Cuál es el correcto uso de mascarilla, Daniela? Importante antes de colocarse la mascarilla y al final, cuando uno se la retira, lavarse las manos. Entonces, después de que yo me lavé las manos, voy a proceder a colocarme la mascarilla. La tomo así, y es de este tipo de mascarilla. Esta parte va sobre la nariz y esto hay que moldearlo con la forma de la nariz. La banda de arriba la coloco atrás de la cabeza, de esta manera, y la banda de acá abajo va detrás del cuello. Para cualquier tipo de enfermedad o si van a haber fluidos de alguna manera tóxicos o fluidos corporales de alguna persona y uno va a cargar mascarilla puesta, no tiene que haber espacio entre la mascarilla y la cara, porque lo que se busca es que uno no respire lo que está afuera. Una vez yo la cargo puesta, no me tengo que estar tocando la mascarilla ni la cara. Entonces, también eso es importante, ya no hay que estarla acomodando. Una tiene 20 minutos, una hora con la mascarilla puesta y no hay que estarla tocando. Ahora la forma correcta de retirarla, ¿cómo es? Es únicamente por las bandas, para evitar lo que mencionaba de contaminarla. Entonces, ahí ya no se toca la mascarilla, solo se retiran las bandas sin tocar la parte frontal de la mascarilla. Suponemos que la parte frontal ya está contaminada. Ya está contaminada. Entonces, únicamente con las bandas la vamos a desechar en el bote de basura directamente y a lavarse las manos, utilizar jabón en gel. Vamos a ver en estos momentos también el correcto uso de los guantes. Aquí están 6 pasos para poner correctamente guantes de protección antes de manipular cualquier material potencialmente biopeligroso. Esto no es una técnica estéril como sería necesario en la cirugía o una clínica médica, pero es una buena práctica para lo que se llama una técnica limpia. Si usted está usando anillos grandes u otros objetos en las manos que podrían desgarrar los guantes o interferir con ponérselos en forma segura, elimine esos elementos antes de comenzar este proceso. Tire de un guante fuera del dispensador de guantes en un gabinete de primeros auxilios u otro lugar conveniente. La mayoría de la gente comienza sosteniendo el guante en su mano no dominante, por lo que es diestro comenzar con la mano izquierda o de inicio si usted es zurdo con la mano derecha. Asegúrese de que usted encuentre abertura con la punta de los dedos antes de empujar la mano hasta el fondo. Recoger segundo guante con su mano enguantada. Sujete el collar del guante como lo hizo con el primero. Deslice la opuesta a la base del guante, los dedos ligeramente separados. Asegúrese que usted encuentra cada abertura con la punta de los dedos antes de empujar la mano hasta el fondo. Retorcerse los dedos ligeramente para asegurarse de que el guante esté en los dedos con firmeza y comodidad. Examine los guantes para asegurarse de que no hay agujeros o desgarros antes de ponerse en contacto con cualquier material potencialmente biopeligroso. Si no hay agujeros o desgarros, sus manos están protegidas. Asimismo, la colocación viene también el cómo aprender a quitarnos los guantes desechables. Entonces les voy a mostrar el video rápidamente.
realizar un cuidado que requiera el uso de guantes, previamente realizaremos una correcta higiene de manos. Tras la colocación de los guantes y de realizar el cuidado para el que nos los hemos puesto, vamos a hacer especial hincapié en la retirada de los guantes. Para ello, con una de las manos procederemos a realizar un pellizco para hacer tracción hacia abajo y poder retirar este guante sin tocar la parte interna, solamente la parte sucia. Al hacerlo así, esta mano la tenemos libre. Ok. Entonces debemos de alguna manera capacitar a nuestros colaboradores para el correcto uso de mascarillas y también para el correcto uso de los guantes, tanto para ponerlos como para retirarlos. Es importante recalcar algo y definitivamente esto yo lo pregunté y lo consulté con algunos doctores y realmente me pareció importante. Yo les preguntaba el uso de las mascarillas, si para todas las personas o colaboradores es correcto el uso de las N95. Me indicaron algunos que no, esto no es recomendable por aquellos colaboradores que realizan algunas tareas que requieren de algún acondicionamiento físico, ¿verdad? Como cargar algunas cajas o en el caso de las camareras, etcétera, ya que el tener una N95 y realizar ciertas actividades, lo que deben de proporcionar a equipos de protección personal que pueden estar indicados según las instrucciones específicas de los servicios de prevención al respecto. Se recomienda también ventilar diariamente todas las dependencias al menos 15 o en la medida en que sea esto posible. Debemos de promover la limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones de los centros de trabajo. Todas las tareas de limpieza podemos hacer uso de guantes de vinilo o nitrilo. En caso de uso de guantes de látex es muy difícil ya que se desgarran rápidamente. Entonces se recomienda, si por costos van a utilizar ustedes aquellos guantes de látex, se recomienda que ustedes proporcionen a sus colaboradores guantes de algodón y encima de estos guantes ya podemos colocar nosotros los guantes de látex. Pero lo recomendable siempre es guantes de vinilo o nitrilo. Aquí tengo algunas partes importantes que debemos recalcar. No es todo porque realmente sabemos que pues tenemos muy corto el tiempo, pero traté de rescatar lo más importante. En la recepción siempre vamos a deber de tener información a los clientes en el check-in sobre las medidas que estamos tomando. Consultas médicas es importante referir ya sea números de emergencia o bien si ustedes tienen obviamente el presupuesto para obtener dentro de sus instalaciones un doctor o un enfermero o enfermera, pueden hacerlo. Disponibilidad siempre de productos sanitizantes como toallitas sanitizantes, gel antibacterial, jabón antibacterial, pediluvios, etc. Medidas de distanciamiento social y limpieza, utilización de caretas o bien pantallas de policarbonato y también el uso de mascarillas de polipropileno o las N95. En el área de ama de llaves se debe de ahora de cambiar en la programación de limpieza y desinfección a las mucamas. Si antes ya contaban con un registro de programa de limpieza y desinfección, van a tener que rehacerlo, obviamente acondicionando las nuevas solicitudes con respecto a la desinfección y limpieza de áreas. Deben de siempre tener disponibilidad de materiales, capacitarlas en el uso correcto de equipo de protección personal y la capacitación en el uso de virucidas y químicos. Recuérdense que nuevamente vamos a cambiar esta modalidad, posiblemente ya no van a utilizar los mismos virucidas o químicos y van a tener ustedes que capacitar a su personal. En el área de restaurantes, bares y cocinas, siempre la desinfección de manos de clientes, pero también de colaboradores. Un manual o una nueva guía de la correcta manipulación de alimentos, conductas del personal, limpieza y desinfección de vajillas y salones y disposición de los clientes. En este caso, en el caso de los restaurantes, sabemos que obviamente ya no vamos a tener la misma, el
el mismo formato de mesas o sillas, sino que ahora vamos a tener que obviamente distanciarlas y la capacidad ya no va a ser la misma. Si antes teníamos una capacidad para 100 personas, debemos de reducirlas a la mitad, de tal manera que podamos nosotros llevar a cabo estas maneras preventivas para que ni nuestros colaboradores ni los clientes tengan algún tipo de contacto o algún riesgo de poderse contagiar. En el caso de turoperadoras y empresas de transporte, el distanciamiento dentro de las unidades de transporte es importante. Ya no vamos a poder llenar por el momento los buses a toda su capacidad. Debemos de reducirla. El uso de mascarillas va a ser importante. La conducción de grupos ya no va a ser tan grande, sino va a ser menor. Debe de haber una constante limpieza y sanitización de las unidades de transporte. Información sobre los protocolos a los viajeros previos a realizar cualquier tour. Ahora vamos con limitar la exposición a fuentes de infección potenciales. Esto es muy importante que nosotros como empresarios del sector turístico pongamos énfasis en esto. Debemos de limitar el número de personas dentro de las empresas y los tiempos de exposición al mínimo posible. Debemos de establecer una distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores. Puede estar indicado establecer aquellos turnos de trabajo distintos por grupos. Eso también lo podemos hacer. Podemos segmentar los turnos de trabajo. Posiblemente los turnos laborales ya no van a ser de 8 horas, sino obviamente van a ser reducidos, ¿verdad? Precisamente por esto. Cada empresa turística también deberá de adoptar aquellas medidas específicas, ¿verdad? Para, obviamente, para que los colaboradores que sean altamente vulnerables por edad, por estar embarazada, una mujer o por padecer afecciones médicas anteriores, como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o una enfermedad crónica. Para este colectivo debe preverse el uso de mascarillas. También yo recomendaría que se advocaran de alguna manera a un abogado laborista para ver cómo proceder de alguna manera en la parte laboral de si suspenden a estas personas o cuál sería el procedimiento conveniente para no afectarlas también, porque recordemos que al final de todo también necesitan del trabajo, ¿verdad? También debemos de considerar establecer barreras físicas para contactos potenciales en ciertas circunstancias. Por ejemplo, pantallas protectoras en la recepción, tarimas de atención al público especiales, etc. Y debemos siempre de pago online o con tarjetas. De hecho, estaba viendo que, por ejemplo, en los restaurantes ya no se va a permitir el uso de los menús o cartas, sino esto va a ser de forma obviamente digital, donde se le va a enviar al comensal un link para que pueda acceder al menú y desde el menú pueda elegir o pueda él tomar la orden o ver el menú y ya el mesero toma la comanda, ¿verdad? Para precisamente evitar la manipulación constante de las cartas de menú. Para todos los desplazamientos en transporte empresarial, para aquellas empresas que ya tienen este servicio de trasladar a sus colaboradores por medio de un bus o cuando regresemos en el caso de las empresas turísticas, el transporte turístico o el transporte de colaboradores siempre se deberá de evitar que el viaje sea más de una persona por fila de asientos, manteniendo siempre la mayor distancia posible. Hay que extremar las medidas de limpieza e higiene de los vehículos. Fortalecer el teletrabajo siempre que sea posible y aplique. En el caso de las empresas turísticas, pues el teletrabajo, pues obviamente sabemos que no es posible. Sin embargo, las áreas administrativas del hotel sí pudieran de alguna manera tener un teletrabajo, ¿verdad? Entonces debemos de evaluar cuáles sí y cuáles no. Dentro de los planes de prevención y formación, obviamente se pretende que todas las empresas estén preparadas para que cualquier eventualidad que pueda ocurrir mientras dure esta pandemia, tales efectos, es importante realizar planes de acción que contemplen aspectos de prevención primaria y también aquellos planes de contingencia en caso se den casos
positivos de coronavirus en algún huésped, algún cliente o en nuestros propios colaboradores. Estos planes deberán siempre de estar adaptados. Puse la palabra adaptados en rojo y en negrita porque recordemos que cada uno de nosotros pues tiene un estándar con respecto a nuestros procedimientos. Los empresarios buscan ese estándar y identificarse como tal. Tras evaluar el riesgo de exposición en que se puedan encontrar los colaboradores y siempre siguiendo las recomendaciones que emita el Ministerio de Salud Pública o el ICS, ¿verdad? Las empresas pueden utilizar de referencia planes que se han implementado para empresas similares, o bien si su empresa es una cadena o franquicia, aplicar aquellas medidas que serán enviadas por el área encargada, ¿verdad? En este caso, el área de franquicias, que les mande protocolos a seguir, pero siempre deben de ustedes aplicar aquellos protocolos en el país donde ustedes están operando, en este caso, Guatemala. De manera similar, todas las empresas deberán de dar la debida información a sus colaboradores con relación a esta pandemia. Nuevamente reitero que todas las guías, protocolos o procedimientos deberán estar adaptados a su negocio. Se les recuerda estar siempre consultando información básica sobre el COVID-19 en páginas del Ministerio de Salud, del ICS, de la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes confiables. Los empresarios y los colaboradores deben de seguir toda recomendación o normativa por parte de las autoridades. La entidad sanitaria recomienda que si alguno de los colaboradores presenta síntomas como fiebre, tos, sensación de fiebre alta, pérdida de olfato, hay que llamar al 1517 y seguir el proceso de cuarentena debido. Asimismo, debemos de seguir un mapeo de con cuántas personas el colaborador estuvo en contacto, precisamente para activar los protocolos de distanciamiento o incluso enviar a estas personas a cuarentena. Dentro de la elaboración de documentos mínimos, yo puse algunos, posiblemente ustedes necesarios van a elaborar algunos documentos más en base precisamente a sus estándares o a sus requisiciones si son franquicia o cadena. Yo aquí puse una guía de buenas prácticas frente al COVID-19 y este pues es un documento que tendrá como objetivo dar respuesta a aquellas medidas que deberán ser tomadas dentro de la empresa y que cualquier cambio se irá incorporando como nuevas informaciones, recomendaciones o instrucciones en función a la evolución y o eventual expansión del virus. En la guía yo recomiendo que tengan información de qué es el virus, qué es el COVID como tal, las fuentes de exposición al COVID, la obligatoriedad a las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, todas aquellas preventivas, las medidas de higiene, a prácticas preventivas, es decir, trabajadores vulnerables, cuáles van a ser los procedimientos que se van a tomar con ellos, el desplazamiento y el uso correcto y positivos de colaboración. Asimismo, se recomienda de prevención frente al COVID, en este caso, evaluación de riesgos de exposición, evaluación de colaboradores vulnerables, emitir informes sobre las medidas de prevención, adaptación y protección, distancia de 2 metros entre colaboradores y clientes, obligación de la empresa de proporcionar el equipo de protección necesario y medios para que los colaboradores puedan asearse. Dentro de las consideraciones generales que yo tomé en cuenta fueron el uso de mascarilla deberá ser obligatorio hasta que las entidades de salud indiquen lo contrario. En el caso del personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección del coronavirus, todas las personas que tienen alguna enfermedad previa, ¿verdad?, que son inmunosupresoras, se deberá hacer una evaluación específica para poder tomar las acciones correspondientes. Debemos establecer procedimientos de actuación en caso de posibles contagios en los centros de trabajo. Es deber de la empresa turística informar sobre los casos positivos de los colaboradores a la entidad sanitaria y al público en general. De las acciones a tomar siempre salvaguardando la identidad del mismo. Es importante que
Demos a conocer si en dado caso un colaborador está infectado a redes sociales y al gobierno, pero también es importante guardar esa confidencialidad de la persona, ¿verdad? No podemos estar regando datos de esta persona así por así. Corresponde a nosotros como empresarios evaluar el riesgo de exposición en que se puedan encontrar los colaboradores. Debemos siempre seguir todas estas recomendaciones. Hay que adaptarnos a las medidas organizativas de higiene de protección colectiva y en su caso de protección individual fundamentalmente. Debemos de intensificar las tareas de limpieza, debemos reforzar las medidas de higiene al personal, debemos tener medidas para garantizar el distanciamiento de 2 metros y el uso de protección personal. Aquí tengo un ejemplo de precisamente un como protocolo que activó una empresa. En este caso, pues obviamente puso una breve información de casos confirmados de COVID en sus instalaciones o en sus tiendas. Si se dan cuenta, ponen fecha de diagnóstico, el lugar donde se dio el caso confirmado, la última fecha en que laboró, la fecha de desinfección del lugar y personal, si el personal era interno o externo a la empresa. El protocolo de caso confirmado en una de nuestras tiendas indican cuál fue el protocolo que ellos siguieron, las medidas de prevención, un protocolo de ingreso a las tiendas de ellos y una desinfección, y la labor social que actualmente ellos están teniendo frente a esta pandemia. Y gracias por su atención. En estos momentos voy a dar paso, pues obviamente a las preguntas. Vamos a ingresar en estos momentos al link que yo les di para poder ir contestando las preguntas que tienen con respecto a esta información. Cabe mencionar, y es muy importante para los empresarios del sector turístico, que INGUAD también está elaborando ciertos protocolos, ciertos manuales o guías que les van a poder ayudar a ustedes también a poder guiar esta parte con respecto a la pandemia, ¿verdad? Entonces ya obviamente el INGUAD en su debido momento les va a hacer llegar la información con respecto pues, a los protocolos que el INGUAD está elaborando para ustedes, los empresarios del sector turístico. Aquí tenemos, ¿cuáles son los productos? A ver, por favor, podría... Sí, me indican sobre si voy a compartir la presentación. Sí, con muchísimo gusto yo les puedo compartir la presentación, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? No tengo ningún problema con ello. Yo creo que no muchos hicieron las preguntas a través de la aplicación, entonces si tienen alguna pregunta me la pueden escribir en estos momentos por el chat, por favor. Creo que muchas personas que ingresaron después, había un link arriba que les dejé para formular una pregunta. Sin embargo, si no, pues con mucho gusto pueden hacer una pregunta acá en el chat, si la pueden escribir, por favor. Me hacen una pregunta acá y dice, ¿en qué momento se debe de usar las caretas y en base a qué debo considerar el uso de las mismas? Las caretas de policarbonato, obviamente he visto algunas empresas que están adoptando estos protocolos precisamente porque tienen contacto directo frente a frente con el cliente. Por ejemplo, en los bancos me he dado cuenta que tienen esta opción, ¿verdad? De utilizar las caretas. Definitivamente sabemos que
en cualquier momento alguien pues puede estar en una exposición altamente contagiosa con alguien que no sabemos si realmente lo está. Entonces sí es importante tener alguna careta de policarbonato especial para prever precisamente futuros contagios, sobre todo porque nuestros colaboradores que tienen esa interacción cercana al cliente, pues obviamente es importante, ¿verdad? Sin embargo, si no quiere usted, digamos, utilizar las caretas, pues también está la parte de crear esos vidrios de policarbonato también para la protección de sus colaboradores. Dice, es necesario que en los restaurantes se pongan cabinas en las mesas, como ya hay ejemplos en Europa. Miren, realmente esto va a ser esto va a depender mucho de lo que nos digan, por ejemplo, las autoridades, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, efectivamente yo el día de ayer estaba viendo un video de, por ejemplo, una cadena de alimentos muy famosa ya en Holanda. Precisamente tienen ya un protocolo de entrada, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de restaurantes debemos de respetar el máximo de capacidades previstas de cada sala, aconsejando aproximadamente una densidad máxima de 4 personas por cada 10 metros cuadrados. Esto es importante, se recomienda que hayan 4 personas por cada 10 metros cuadrados y la disposición de mesas debería de ser de tal forma que las distancias entre el respaldo de la silla a la silla de la otra persona de una mesa sea superior a 1 metro, ¿verdad? Obviamente esto es como recomendación importante que ya han evaluado, ¿verdad? Lo importante acá es precisamente inculcar al cliente en que se tiene que obviamente lavar la mano. De hecho, esta cadena puso un lavamanos exterior donde el comensal se lavaba las manos, el comensal agarraba gel, tiraba la basura y pasaba por una alfombra que tenía precisamente una solución, ¿verdad? Y ya adentro, pues obviamente incluso hasta el servicio es en la mesa con unos carritos, ¿verdad? Que les llevarían. Vamos a ver más preguntas acá. ¿Cree usted que se debe usar trajes de polipropileno para limpiar habitaciones? Aquí hay varias contrariedades con respecto al uso de trajes de polipropileno, ¿verdad? Definitivamente yo creo que las recomendaciones nos las van a dar, en este caso pues podría ser INGUAT, también podría ser el Ministerio de Salud Pública. Aquí no es tanto de acelerarnos en comprar o abastecernos de algo que tal vez no vamos a necesitar. Entonces lo importante es realmente estar en contacto con estas entidades para ver qué nos recomiendan ellos. Sin embargo, definitivamente yo diría que, por ejemplo, si hay algún caso positivo de algún huésped que obviamente llegara a presentar síntomas, la correcta desinfección y sanitización de esa habitación sí debería de ser con, obviamente, ese tipo de trajes de polipropileno por el protocolo que se debe de seguir, ¿verdad? Pero vuelvo y les digo, ahorita está como muy temprano decirles si compren, si tienen que abastecer de estos trajes, es muy importante, porque definitivamente sería mal decirles una información que posiblemente no sea la correcta. Por eso es importante y recalco estar siempre pendiente obviamente, de lo que nos digan nuestras autoridades. Alguien dice, ¿qué virucidas nos recomienda para desinfección y qué empresas hay en Guatemala? Pues hay varias empresas en Guatemala, entre ellos está Vijusa, ¿verdad? Vijusa es de los proveedores más importantes de Guatemala que precisamente pues ya está creando virucidas específicos para la limpieza. Dentro de los que más están usando son los amonios cuaternarios de 4ª o 5ª generación, ¿verdad? He visto que se están usando mucho estos, también la lejía, que en este caso es el cloro, ¿verdad? La lejía o cloro
también se debe de utilizar, obviamente, en las proporciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, sí hay diferentes clases de virucidas que actualmente se están empleando en pro precisamente de la protección para no contaminar las áreas. Lo que más se está utilizando son los famosos pediluvios o las alfombras sanitizantes. Yo recomiendo que sean de la marca 3M, ¿verdad? Porque la marca 3M me está manejando unas alfombras que son de PVC, que guardan la suciedad y también guardan, y entonces no se ve realmente la suciedad o no se ve de alguna manera que las personas estén dejando algún rastro específico en las alfombras. Entonces yo recomiendo tener una alfombra sanitizante para que las personas mojen la suela de sus zapatos y posteriormente haya una alfombra de secado, ¿verdad? Aquí alguien me pregunta, ¿se creará un eje en el sello Q de protocolos de higiene ahora con esta pandemia? Muy buena pregunta. Definitivamente yo creo que es algo que nosotros vamos a proponer, ¿verdad? El área de sostenibilidad y calidad turística pues ya nos convocará precisamente a ver cuáles son los protocolos a seguir con respecto a esta situación, ¿verdad? No me puedo adelantar porque no está en mí hacerlo, pero definitivamente ya hemos escuchado algunos comentarios de parte de empresarios que sería excelente que dentro del CIQ se forme un nuevo eje para nosotros poderlos guiar o nosotros poderlos enseñar a hacer manuales o guías o incluso procedimientos para que ustedes los puedan poner en práctica en su negocio, ¿verdad? En su giro de negocio, sea restaurante, hotel, tour operadora o empresa de transporte. Entonces, sí, definitivamente se está tomando en cuenta estas preguntas que nos están llegando a hacer los empresarios turísticos, ¿verdad? Mencionar nuevamente el material de guantes y como yo les decía anteriormente, ¿verdad? Con los guantes hay que tener mucho cuidado con los de látex. En el caso de las cocinas es importante utilizar los de nitrilo y los de vinilo. De nitrilo y vinilo son, digamos, los más recomendables para el área de cocina, ¿verdad? Para el área, por ejemplo, de ama de llaves, yo sí recomendaría que les proporcionaran a sus camareras guantes y que encima se vayan a colocar los guantes de látex por cuestión de costos, ¿verdad? Pero si está en usted invertir, los mejores son los de nitrilo y vinilo porque resisten más. ¿Qué pasa con los hoteles que van a tener personas con COVID, según lo que dijo el presidente en cadena nacional y que hará sello Q o igual? No me puedo adelantar como tal a decir información con respecto a qué va a pasar con los hoteles. Vuelvo y les digo, yo creería importante que aquí es importante que el empresario que acepte de alguna manera ser hotel que tenga personas contagiadas con COVID, se advoquen directamente a ellos cuáles son aquellos protocolos en los que el gobierno los va a ayudar y cuáles son los protocolos que ustedes como empresarios van a seguir. Yo sí les recomiendo, si ustedes tienen, por ejemplo, un comité de salud y seguridad ocupacional o alguien encargado que vea esta parte, que se ponga en contacto precisamente con las entidades de gobierno. Si usted va a ser hotelero, que se va a licitar para poder atender pacientes con coronavirus en sus instalaciones. Yo no me puedo adelantar a decirles algo porque precisamente no tengo la autoridad para hacerlo. Sin embargo, sí les puedo recomendar que lo importante aquí es que ustedes tengan el acercamiento con las autoridades, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos acá. Ahorita voy a ver las preguntas. Según sus especificaciones y las fichas técnicas en bactericida, fungicida, virucida, producto orgánico, grado alimenticio, habría que averiguar bien, pero la ficha técnica es lo que informa. Sí, miren, cuando ustedes de alguna manera van a adquirir productos, primero, como les decía,
deben de ser con proveedores que ya tengan certificaciones aquí en Guatemala, que sean confiables y también obviamente que tengan la ficha técnica, ¿verdad? La ficha técnica creo que es lo más importante. De hecho, nosotros en el sello Q pedimos en una parte, en la parte de salud y seguridad ocupacional, que el empresario tenga las fichas técnicas del grado de toxicidad, del uso, del manejo, del correcto cuidado, del almacenamiento de estos químicos, ¿verdad? Entonces sí es importante que de alguna manera nosotros hablemos con el proveedor que sí o sí nos tiene que entregar la ficha técnica del uso y obviamente las cantidades en que se tiene que diluir dicho químico, ¿verdad? Actualmente pues vamos a encontrar ahora desengrasantes que tienen pues obviamente algún tipo de virucida específico para sanitizar pues estufas, campanas extractoras, etcétera, ¿verdad? También para desinfectar las superficies, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es importante que primero nos garanticen el producto y segundo que nos entreguen una ficha técnica, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante recalcar esta parte, ¿verdad? Se sustituirán algunos materiales en equipamiento en cocina. Pues miren, realmente aquí lo importante es obviamente nosotros poder sanitizar o esterilizar de forma correcta todas las herramientas o todos los materiales que nosotros vamos a utilizar en la cocina, ¿verdad? Aquí lo importante es capacitar a nuestros colaboradores precisamente en cómo se van a realizar los procedimientos de lavado de vajilla, los procedimientos de lavado de superficies, de los frigoríficos, de los congeladores, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es importante precisamente capacitar al personal y nuevamente recalco que el mismo proveedor nos enseñe de alguna manera las cantidades que son las adecuadas para la dilución del mismo, para no poder utilizar el producto a un 100%, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hoteles? Yo creo que esa pregunta ya la respondí. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que vamos ya un poquito en contra del tiempo. Pero si tuvieran alguna pregunta, yo con muchísimo gusto les voy a escribir mi correo electrónico. Y si tuvieran también alguna duda específica, con todo el gusto del mundo, les voy a mandar mi WhatsApp. Entonces, a este número ustedes me pueden hacer llegar las preguntas. Yo sé que por el tiempo pues no es posible contestarlas todas, pero con muchísimo gusto me voy a tomar el tiempo para poder contestar cada una de estas preguntas que me hagan llegar a mi correo o a mi WhatsApp, ¿verdad? Yo con muchísimo gusto voy a estar respondiéndoles con todo esto, con toda esta infografía o información relacionada con el COVID-19 y aquellas obviamente guías que les puedan servir para la correcta utilización de equipo de protección personal, o obviamente protocolos de sanitización y limpieza en áreas específicas para el área de hotelería, el área de restaurantes, de turoperadoras y de empresas de turismo e incluso de aerolíneas. Muchas gracias, licenciado Cruz, por su intervención, muy acertado realmente, y también a todos los participantes, muchas gracias por haber estado compartiendo esta charla. Y ahí a todos los que son guías, puse un link, por favor, si fueran tan amables de poder llenar el cuestionario que está ahí, y nosotros pues con mucho gusto vamos a hacerles llegar su diploma de participación por aspectos de las horas que ustedes tienen que cumplir para poder renovar carnet. Entonces, muchas gracias a todos.
Estamos realmente pues trabajando todos unidos, esperando que la economía de nuestro país pues se active lo más pronto posible. Y gracias, estaremos la tarde de hoy a las 5 de la tarde, vamos a ver, creo que de 6 a 7 de la noche, entonces los esperamos, por favor. El tema de hoy son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Entonces, les agradezco su participación y hasta una próxima.